Buenas, estimados estudiantes, como siempre es un gusto saludarlos y saludarlas. Espero que se encuentren muy bien. Un abrazo de mi parte a la distancia. Pues bueno, al día de hoy a hacer análisis y darle continuidad a nuestro programa de estudios. Hoy nos encontramos propiamente en la sesión número 5. Esta sesión número 5 pues tiene como siempre o como hemos venido analizando pues temas muy diversos e importantes que tienen que ver todo, recordemos siempre en todo momento con todo lo que es la parte de la ingeniería, sobre todo lo que es el software como punto principal y lógicamente su utilización, eh, más que todo también o enfocándola por supuesto a lo que es la creación y el diseño del mismo. Recordemos que cuando hablamos de ingeniería, un ingeniero pues básicamente realiza eso. Un ingeniero se dedica propiamente a lo que es el trabajo de creación y de implementación en todo sentido desde la parte de vista del software. Entonces el día de hoy pues tenemos lo que es la parte lógicamente un muy importante concepto que es la ingeniería de software. Esa ingeniería de software lleva implícito, lleva por así decirlo, dentro de sí o como tal, lo que es la abstracción, el refinamiento, la modularidad, la arquitectura, jerarquía de controles, estructura de datos y ocultamiento de información, así como también los tipos abstractos de datos. Por supuesto que también pues vamos a tratar de que estos conceptos se logren identificar y que ustedes cuando ya se les habla o hablemos de estos conceptos pues sean básicamente muy familiares para ustedes. Esta parte es muy importante, lógicamente que al igual que todas, por el hecho o el sentido de que necesitamos tener un punto de conocimiento en lo que es prácticamente lo que es la ingeniería de software. Ese punto de conocimiento nos lleva a entender que la ingeniería de software es el proceso de aplicar distintas técnicas y principios con el propósito de definir un sistema suficientemente detallado como para permitir su implementación. O sea, lo que dije ahorita, de hecho, cuando hice el preámbulo o cuando hice lo que fue o lo que es la parte de lo que es la introducción a este tema. O sea, el ingeniero o la ingeniería busca tener todo el conocimiento necesario para poder crear e implementar el software. Entonces vean que aquí la ingeniería del software básicamente la podemos deducir, vamos a ver, definir en una sola palabra. ¿Cuál es la palabra que podemos definir pues esta tan importante definición? Lo vamos a definir como diseño. O sea, es el diseño. Es, digámosle por así decirlo, es todo un proceso. De hecho, ustedes muy bien lo saben y lo hemos visto también a lo largo de estas 4 sesiones atrás. Hemos venido tratando de identificar que todo software tiene una vida útil, tiene por ejemplo un paradigma para poderlo realizar, para poderlo hacer, para poderlo implementar. Ese paradigma o esa parte es un proceso, y ese proceso o durante el proceso que nosotros realizamos todo este tipo de situaciones, aplicamos distintas técnicas, o sea, hay distintas formas. Lo vimos la sesión tras anterior, ¿verdad? La sesión tras anterior pues hablamos y dijimos, ok, ¿qué técnicas, cómo podemos poder aplicarlo? Bueno, podemos utilizar paradigmas. ¿Y cuáles paradigmas? El del paradigma de cascada, el paradigma RAT, el paradigma, por ejemplo, de espiral y otro. Esas técnicas es lo que nos va a ayudar a tener un solo propósito fundamental, que es definir un sistema lo suficientemente detallado para permitir su implementación. O sea, digamos, nosotros no podemos entregar nunca nada como a medias.
O sea, nosotros, por ejemplo, los ingenieros e ingenieras no pueden y no podemos en ninguna circunstancia entregar lo que son software, digámosle que a medias o mal terminados. O sea, o sirve o no sirve. ¿Por qué? Porque si no va a depender de nuestra, digámosle, de nuestra veracidad de trabajo, lo que estoy desarrollando, y puede ser que no podamos o no nos vuelvan a contratar ni para desarrollar o mucho menos perdón, en una empresa, ¿verdad? Ahora, la ingeniería del software o este proceso digámosle que de creación para poder diseñar un software lleva diferentes conceptos. Vamos a ver, cuando nosotros empezamos a desarrollar un software, como lo hemos visto en otra sesión aparte, o por ejemplo, para ser más específico, en la sesión, sobre todo por decir algo, en la sesión de paradigmas, vimos que todo comienza con un requerimiento, una necesidad que tiene el usuario para poder implementar un software. Entonces resulta ser que nosotros tenemos que entender que todo software va a tener, vamos a ver, una serie de situaciones propiamente que nos van a permitir, en este caso o en este sentido, poder aplicarlo. El primero de ellos, el primer concepto que hay que entenderlo, es lo que es la abstracción. Ok, la abstracción, para que lo entendamos de esa manera o una forma sencilla, bueno, primero que todo vamos a dividirlo como en 3 puntos. La abstracción es la capacidad de extraer las características principales de un objeto para modelarlo. O sea, es cuando nosotros nos reunimos con el cliente, con el usuario final, y el usuario final me dice, bueno, simple y sencillamente lo que yo necesito es un software que me ayude a, por ejemplo, a manejar los registros de notas de los estudiantes de una universidad. Entonces ya yo tengo vamos a ver, esa característica primordial. Entonces yo ya me creé un modelo, un molde en mi cabeza, lógicamente hablando, ¿verdad? Donde nos va a decir, o yo voy a poder interpretar, que esa abstracción va a, o yo voy a poder sacar, digámosle, que lo elemental, los requerimientos elementales, con solamente una situación propiamente que el usuario final me dio. Además permite concentrarse en un problema sin ocuparse de los detalles. ¿Qué quiere decir eso? La abstracción, yo digo, ok, un registro de notas para una universidad. Entonces yo, por ejemplo, digo, mira, tiene que llevar los promedios probablemente de cuatrimestre, de semestre, o de trimestre o de bimestre, dependiendo que sea la modularidad. Pero yo en un principio no estoy, tal vez, por así decirlo, mi capacidad de abstracción, no estoy de primera impresión o en primer momento, no estoy diciendo, o no estoy, por ejemplo, pensando en que va a llevar cierta cantidad de periodos, que como los que dije anteriormente, bimestre, trimestre, cuatrimestre o semestre. No estoy pensando en que, por ejemplo, puede tener diferentes estructuras de evaluación, que un profesor evalúe diferente a otro. Simple y sencillamente la capacidad de abstracción mía ya me di a entender, o nos dimos a entender en la ingeniería del software, que voy a usar una técnica abstracta para empezar. O sea, de hecho por eso viene lo que es la abstracción como principal o como primaria. También puede definirse la abstracción procedimental de datos y de control. En este sentido, entonces cuando yo, por ejemplo, voy a definir, y yo voy a decir, ok, puede definirse una abstracción procedimental, lo que acabo de pensar. Puedo pensar también que si es una universidad privada, usualmente va a llevar cuatrimestres, que por ejemplo va a llevar datos, los datos, como por ejemplo, bueno, lógicamente ya se me tiene que venir a la mente abstracta,
diciendo el elemento principal de este software va a ser el estudiante, ¿verdad? Y de control, ok, mira, el procedimiento principal de control que tiene que llevar este sistema informático, pues tiene que ver con, abstractamente pensándolo, tiene que ver con crearle un usuario a cada estudiante. Cosas sencillas de abstraer para poder nosotros llegarle a un punto importante. El otro concepto es el refinamiento. El refinamiento es la estrategia de diseño descendente, donde un programa se desarrolla definiendo sucesivamente niveles de detalle procedimental. O sea, el refinamiento es como irlo detallando. Entonces es como cuando yo, por ejemplo, tomo el diseño que abstractamente me propuse y que lo voy de forma descendente, o lo voy definiendo el diseño descendente hasta poder llegar a los detalles más elementales. O sea, es cuando yo tomo y por ejemplo resulta ser que tomé la idea de cuatrimestres, tomé la idea de que los estudiantes o que los profesores tienen que guardar sus notas, sus registros de evaluación, y resulta ser que me doy cuenta de que el profesor A está evaluando con instrumentos, valga la redundancia, de evaluación muy diferentes al profesor B. Entonces es cuando yo trato o tomo una estrategia de refinamiento para poder ir desarrollando, digámosle que todos los niveles hasta llegar al nivel más detallado. La situación con el refinamiento es que va descendente. ¿Qué quiere decir eso? Que va de lo general a lo específico, ¿verdad? Porque lo general es grande, entonces digámosle que como se va disminuyendo hasta encontrar algo muy específico. Eso es la parte del refinamiento. Pero resulta ser que cuando yo también ya abstractamente tomé todos las ideas, les fui dando refinamiento, o sea, las fui afinando, las fui detallando, viene también lo que es la parte de la modularidad. La parte de la modularidad es la estrategia de dividir el programa en componentes identificables y tratables separados llamados módulos. De hecho, vea que aquí viene agregué una frase que dice divide y vencerás. Nosotros no podemos venir y pretender hacer un software completo, todo en una sola, vamos a ver cómo lo puedo decir, en una sola sentada, ¿verdad? Tal vez a la larga habrán algunos desarrolladores, como por ejemplo Mark Zuckerberg, que desarrolló toda una primera parte de Facebook desde allá al cuarto en su universidad en Harvard, ¿verdad? Pero esa parte que él desarrolló posteriormente evolucionó. Entonces tal vez él en primera instancia hizo un módulo y lo fue refinando hasta que llegara a encontrar más módulos. Entonces cuando uno va a desarrollar en la ingeniería del software, cuando uno va a diseñar, la modularidad es sumamente importante. Entonces yo voy a definir por módulos. Entonces yo voy a decir, ok, vamos a hacer primero el módulo de usuario, donde yo le voy a dar un usuario a cada una de las personas que laboran en la universidad y un usuario a cada estudiante, un usuario a cada profesor y un usuario a cada administrativo. Entonces resulta ser que ya tengo 4 módulos en un solo sitio, y después me percato que el profesor, que el profesor necesita trabajar por periodos. Entonces tengo que hacer un módulo de periodos. Después resulta ser que me percato de que el profesor ocupa a colocar lo que son criterios de evaluación o instrumentos de evaluación. Entonces hay otro módulo llamado instrumentos de evaluación. Después me percato que el profesor ocupa almacenar esos. Entonces almacenar las notas, disculpen. Entonces hay otro módulo que se va a llamar calificaciones. Y por módulos voy a irle llegando más fácil hasta crear un diseño, como lo decía aquí arriba, que permita una implementación adecuada. Lógicamente, también se ocupa una
arquitectura del software, que es la estructura jerárquica de los módulos del programa, la manera en que interactúan y las estructuras de datos usadas para ellas. Esto, la arquitectura del software, es quizás una de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a analizar, yo no puedo venir a hacer el módulo de calificaciones sin haber hecho primero el módulo de periodos. O no puedo hacer primero el módulo de calificaciones sin haber hecho el módulo de instrumentos de evaluación. Vean qué interesante. Entonces nos está indicando que nosotros tenemos que tener una jerarquía en la creación de los módulos del programa. Aparte de ello, las estructuras de datos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pretender que vamos a hacer una base de datos y que probablemente la base de datos ya se va a quedar así. Aunque la hayamos razonado, aunque hayamos hecho una abstracción, un refinamiento en la base de datos sumamente intenso y profundo, no quiere decir que nos va a servir completamente. Entonces la arquitectura del software trata sobre darle esa jerarquía, o sea, yo decir, mira, ¿cuál módulo tengo que hacer primero? Porque yo no puedo hacer este módulo sin haber hecho el otro. Entonces primero hago este otro, o sea, primero voy a hacer el de profesores para que una vez que hice el de profesores tengan el de instrumentos de evaluación. Entonces yo no puedo haber hecho primero el de profesores y después el de instrumentos de evaluación. Y cuando tengo el de instrumentos de evaluación puedo hacer el de calificaciones. O también, mira, no puedo hacer eso si también no tengo el de periodos, porque no sé en qué periodo los voy a revisar. Entonces esos módulos todos nos van a hacer que se apliquen en uno solo. En el caso de la jerarquía de control, la jerarquía de control es una representación gráfica, de la organización de los módulos, o sea, cómo van a estar los módulos organizados. O sea, cómo yo voy a organizar cada módulo del software, cada módulo del programa. De hecho, vean, yo siento que en el caso o en el sentido propiamente para lo que es la ingeniería del software, la modularidad es quizás, digámosle, la técnica más fácil y más sencilla. Y de hecho lo vimos también cuando vimos paradigmas. Nosotros hacemos módulos y podremos ir entregando, digámosle, supongámosle que en un paradigma, no sé, se me ocurre como en el paradigma de espiral, que se va a ir entregando también por partes, ¿verdad? O por prototipos, o inclusive en el paradigma de prototipo. Pues nosotros lo que hacemos es ir entregando y posteriormente le vamos añadiendo otra funcionalidad. ¿Cómo se llamaba esa otra funcionalidad? Otro módulo, ¿verdad? Más módulos. Entonces, esa jerarquía de control es como, por ejemplo, cómo van a estar organizados los módulos dentro del programa. Primero que tienen que ver es la profundidad, el número de niveles de control. La profundidad tiene que ver, por ejemplo, qué tan profundo es un módulo para poder llegarle a él. Por ejemplo, el de calificaciones. El módulo de calificaciones, para poder haber llegado al módulo de calificaciones, tuvo que haber pasado primero por el módulo profesor, el módulo de periodo, el módulo de estructuras o de instrumentos de evaluación y poder haber llegado hasta el módulo de calificaciones. Entonces ahí hubo una profundidad de 4, o sea, pasé por 4 módulos para poder llegar a ese módulo. También está lo que es la anchura, que es el máximo número de módulos en un nivel de control. Aquí sí hay que tener mucho cuidado, porque digamos, lógicamente que entre más anchura tenga, o sea, por ejemplo, digámosle que la anchura es 4, dando el ejemplo anterior, ¿verdad? Que yo pasé, el de profesores pasó primero por periodos, después pasó por el módulo de instrumentos de evaluación y por último llegó al módulo de calificaciones. O sea, ahí fue una anchura 4. Entonces vean ustedes que nosotros no podemos tampoco hacer que un módulo dependa de tantos para que llegue, ¿verdad? Me refiero porque hay algunos software que pueden llegar a tener una anchura, digámosle que de 10, que tenga que pasar casi que por 10 módulos para poder llegar a utilizar ese otro módulo. Entonces, lógicamente que eso es en un sentido también de seguridad informática, ¿verdad? Pero no quiere decir que si tiene una anchura muy grande o muy amplia,
pues vaya a servir efectivamente, porque podemos hacer que más bien el usuario se confunda a la hora de utilizarlo. El fan out tiene que ver con el número de módulos que son controlados directamente por otro módulo. O sea, el número de módulos, oigan bien, que son controlados directamente por otro módulo. Entonces, digamos, yo puedo decir que, por ejemplo, que el módulo de profesores controla al de periodos, al de calificación, el de estructuras y al de calificaciones. Entonces, ese es un fan out. Me refiero, en este caso, un módulo que tiene, por así decirlo, controlado a otros tres. El fan in es el número de módulos que controlan directamente a un módulo. O sea, es como decirlo como al revés. O sea, sería, por así decirlo, que tres controlen a uno, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo les voy a decir? Por ejemplo, digamos, el módulo de usuarios. El módulo de usuarios tiene que estar, por así decirlo, representado por usuarios administrativos, usuarios profesores y usuarios estudiantes. Y probablemente, ¿por qué no?, por un superusuario. Entonces todos esos otros 4 módulos pueden controlar al módulo de usuario, que sería como al revés, de muchos a menos. Eso es el fan int. Lo que es la visibilidad, que es el conjunto de módulos que pueden invocarse o usar sus datos por un módulo. Vuelvo a dar el ejemplo de, vamos a ver, el de usuarios. Ahí pueden existir 4 tipos de módulos de usuarios, como lo decía anteriormente: administrativo, profesores, estudiantes y superusuario, que dependan de uno solo, que se llame usuarios solamente. Entonces, esos también al revés, sería como decir un fan out, pero también en la visibilidad, que es el conjunto o una gran cantidad de módulos que pueden invocarse al usar, en este caso, un solo módulo. Y la conectividad, que es el conjunto de módulos que son invocados o usados sus datos por un módulo. Vuelvo también a dar el ejemplo, en la parte de conectividad se da perfectamente bien lo que es la conectividad con el módulo de usuarios. Yo del módulo de usuarios, yo podría conectar a profesores con alumnos, a profesores con administrativos, a profesores con, administrativos con alumnos, o a todos ellos con un superusuario. Entonces eso es conectividad. Entonces véanse cómo también ustedes tienen o tendríamos que pensar en que cuando vayamos a diseñar, o sea, vayamos a aplicar lo que se llama o se conoce propiamente como la ingeniería del software, nosotros tenemos que entender que hay, empezamos por algo abstracto, lo refinamos, le vamos dando modularidad, le aplicamos arquitectura al software, y una vez que hacemos eso, verificamos qué jerarquía de control va a tener cada uno. Entonces vean como que no es nada más crear por crear, ni no es nada más diseñar por diseñar. Esto lleva un proceso, un diseño exhaustivo muy profundo. Otro punto, ya el penúltimo, de esta parte de ingeniería del software, tiene que ver con las estructuras de datos. ¿Qué son las estructuras de los datos? Muestra las alternativas de organización, métodos de acceso, capacidad de asociación y procedimiento de la información. La estructura de datos, déjenme decirles que está completamente, completamente relacionado con las bases de datos y cuál va a ser el comportamiento en las bases de datos. Por eso es que en este curso, más adelante, yo en el programa de estudio, de hecho aquí lo tenemos, veanlo por acá, pues vamos a tocar lo que son las bases de datos y los diccionarios de datos en la calidad del software. O sea, ¿por qué? Porque no podemos tener un software competente, no podemos diseñar un software bueno, no podemos tener una ingeniería del software correcta si no tenemos bases de datos y diccionarios de datos de calidad. Por eso es que en la estructura de datos es, como por así decirlo, todo lo que tiene que ver la interactividad de la base de datos, desde cómo vamos a tener un método para accesarlo, o sea, si va a haber por ejemplo, un módulo de usuario, por supuesto que va a tener que tener
una relación o una tabla con todos sus atributos necesarios, con sus foreign keys, primary keys y con todo lo necesario para poder trabajar una estructura de datos adecuada. Y de hecho que tenga, digámosle, la capacidad de asociarse con otros usuarios, como lo dije anteriormente, ¿verdad? Uno de usuarios que tenga usuario profesor, estudiantes, usuario administrativo o un superusuario, y que el procesamiento de la información entre todos esos módulos en la parte de estructura de datos, o sea, bases de datos, sea adecuada e idónea. Y por último, cuando ya todo esto está debidamente bien diseñado o bien pensado para poder crear nuestro software, viene lo que es el ocultamiento de la información, no menos importante por estar de último. Dice, los detalles de la implementación de los módulos deben de ser privados, o sea, los módulos en el caso o en el sentido, por ejemplo, de sus códigos de código de usuarios, códigos de estudiantes o carnet o cédulas o información personal, etcétera, etcétera, en cada módulo deben de ser de carácter privado, o sea, no pueden estar accesibles para todo el mundo. Me explico, ustedes no ingresan a la página de la universidad y ustedes no tienen acceso a los módulos, por ejemplo, de estudiantes, donde pueden ver la información de todos los estudiantes. Eso es lo que se llama ocultamiento de la información. Y eso, por supuesto, que es muy, digámosle que muy sencillo percatarse de qué es o cómo es. Sin embargo, cabe la pena recalcarlo que hay que pensarlo, ¿verdad? Hay que pensarlo y razonarlo muy bien. En términos sencillos, vean este rato que hemos estado hablando de lo que es ingeniería del software con apenas unos poquitos conceptos y vean todo lo que hemos llegado a hacer. Básicamente, entiendan, estos conceptos de abstracción hasta ocultamiento de información son un proceso de diseño de software, un proceso de diseño. Tenemos que pasar por toda esta jerarquía o tenemos que pasar por la gran mayoría de ellos para que tengamos un sistema lo suficientemente detallado como para permitir su implementación. Vean qué increíble, ¿verdad? Solamente es algo de donde nosotros podemos tener una conceptualización o un proceso para poder diseñar e implementar lo suficientemente bien un software. Por otro lado, tenemos aquí un pequeño ejemplo de lo que es la definición de tipo abstracto de datos, porque ese si no está acá, bueno, sí está como la abstracción, ¿verdad? Pero para tal vez reforzar o por así decirlo, poder detallar mejor lo que es este tipo de situación, el tipo abstracto de datos, vea lo que dice aquí, es un tipo abstracto de datos o es un modelo matemático con varias operaciones definidas sobre el modelo. Por ejemplo, digamos, cuando nosotros hablamos de un conjunto de enteros, el modelo lo podemos modelar como un conjunto por extensión o por comprensión. Recordemos un poquito de teoría de conjuntos. Si yo hablo de enteros, yo los puedo modelar o los puedo representar o los puedo escribir por extensión cuando detallamos cada uno de los números enteros, o por comprensión cuando hablamos de la característica de los enteros. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, vamos a ver, los enteros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Eso es una forma abstracta de hablarlos, o sea, es como yo los puedo interpretar, pero yo también los puedo interpretar por comprensión. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, en este caso los datos, en este caso los números que acabo de mencionar son todos aquellos números del 1 al 10, y lo dije por comprensión y también lo entendí. Lo digo por extensión y también lo entiendo. O sea, lo que es el tipo abstracto de datos es como la característica mediante la cual nosotros vamos a reconocer una forma, una implementación de algo, como también lo mencionamos, ¿verdad? Por supuesto aquí en la parte de abstracción, que eran las características principales de un objeto, para modelarlo. O sea, para modelarlo quiere decir para nosotros
poder, digámosle, diseñar un software partiendo de un objeto o de una característica que me diga. Eso es lo que tiene que ver con el tipo abstracto de datos, ¿verdad? En este caso, pues bueno, esto es básicamente lo que quería mencionarles. Espero que hayan entendido por lo menos todo este tipo de situaciones y definiciones y que las hayan asimilado de la mejor manera. De mi parte hasta el momento es todo. Recordarles lo importante de esto, pues lógicamente es ir guardando toda esta conceptualización a tal punto o tal término que todos y todas ustedes logren poder tener en sus mentes cuando le hablen de abstracción, refinamiento, ¿verdad? Entonces, no sé, que en algún momento dado, por ejemplo, ustedes les digan, se me ocurre, ok, estamos en el proceso de la ingeniería del software, estamos en la etapa de abstracción. Entonces van a decir, uy, la etapa de abstracción, ¿cuál era esa etapa? O sea, ¿cuál era esa parte? O sea, ¿qué tenía que ser yo en eso, verdad? O que nos digan, mira, estamos en la etapa de refinamiento. Ahora sí, gente, pasemos a la etapa de modularidad. ¿Qué módulos creen ustedes que tiene que tener esta parte? O pasemos a la parte de arquitectura del software. ¿Y cuál era? Ay, señor, era darle jerarquía a los módulos o qué era, o ya no me recuerdo. ¿Ve? Ese tipo de situaciones, igual que la jerarquía de control. ¿Cómo se van a comportar esos módulos? ¿Qué profundidad van a tener? ¿Qué anchura? ¿Por qué tiene tanta anchura el módulo de calificaciones? ¿Por qué no tratarlo de hacer con una anchura menor? Ese tipo de situaciones son las que hacemos o las que podemos crear que lleguemos a una estructura de datos donde utilicemos los métodos de capacidad de asociación de procesamiento de la información de forma correcta y por supuesto al final le damos como el toque elemental, que el toque elemental sería básicamente darle un ocultamiento a la información para poder implementar los módulos, digámosle, de una manera segura, o sobre todo la información que tienen los módulos. Entonces nótese cómo básicamente es un proceso, como les decía anteriormente. Entonces esta parte, pues lógicamente que es fundamental, es necesaria, muy necesaria para la implementación. De mi parte sería todo, pues por lo menos en esta entrega. Espero que hayan entendido y que también lo tengan por ahí a mano para que la puedan ver cuando quieran esta clase. Bendiciones a todos y todas y feliz día.